¿Alguna vez te han culpado por algo que no hiciste y pensaste que la vida era injusta? Quizás tu hermano mayor logró convencer a tu mamá de que fuiste tú quien rompió los platos. O un profesor te castigó por hacer travesuras en clase cuando eras inocente. Pues alégrate de no haber vivido durante la Edad Media. En el periodo comprendido entre el siglo V y el XVI, solucionar un conflicto era una tarea difícil. Básicamente, si te acusaban de un delito, lo mejor que podías hacer era confesarte y preparar tu testamento, ya que las oportunidades de ser castigado con la muerte eran muy altas. Y sin jueces, abogados, policías ni CSIs que investigaran, tu destino muchas veces quedaba en manos de la suerte, la voluntad de los dioses o los señores feudales. Así que a continuación, hablaremos sobre las maneras en que se resolvían los litigios en la Edad Media. Comenzaremos este recorrido en el viejo continente. Y es que en muchas zonas de Europa, el encargado de impartir justicia era el mismo señor feudal. Si alguien acusaba a otro de cometer un crimen o existían problemas entre los plebeyos, estos debían acudir a él para ser juzgados. Los motivos para visitarlo podían ser muy variados e iban desde problemas con los límites de la tierra, robos de cosecha, hasta asesinatos. Aunque también existía la posibilidad de que fuera él quien solicitara tu presencia para que respondieses por el horrendo delito de no concederle su derecho de pernada. O sea, que si no le dejabas acostarse con tu esposa en tu noche de bodas, podías ir preparando el cuello. Las causas solían ser variadas y de difícil solución, por lo que un noble podía dedicar jornadas completas a escuchar los problemas de sus plebeyos, y a veces hasta debía convocar a todo su equipo de asesoramiento legal para que lo asistieran. Pero no estamos hablando de Harvey Specter ni Mike Ross, sino de otros vasallos o sirvientes suyos que actuaban como jurados o consejeros. Lo normal era que estos juicios destacaran por el tráfico de influencias, sobornos, corrupción y decisiones injustas. Una bonita tradición que se ha mantenido hasta nuestros días. Y es que las autoridades no protegían a los ciudadanos indefensos y sin derechos durante el siglo XXI, durante el medioevo. Aunque, dependiendo de la región y el país de residencia, podían existir sistemas legales muy estrictos. Dejamos Europa y nos vamos al otro lado del mundo, hacia el Japón feudal, donde también se las arreglaron para resolver los conflictos que diariamente ocurrían. Generalmente los señores feudales y los samuráis solían solucionar cualquier asunto basándose en conceptos como la lealtad, honor y la jerarquía del clan al que pertenecías. Por lo que, si ofendías el honor de algún samurái y tu clan no era muy poderoso o no mantenías las mejores relaciones con tu señor, podías encontrarte en la obligación de pelear en un duelo contra el ofendido. Por otra parte, en Japón, durante la Edad Media, no veían nada mal que una persona se tomara la justicia por sus propias manos. Es más, crearon todo un sistema de reglas y leyes para que esto ocurriera, conocido como el katakyuchi. Ya saben, por eso de que el desorden debe ser con orden. Aunque fue legislado oficialmente durante el período Edo, la costumbre de tomar represalias como parte de una venganza ya se ejercía desde varios siglos atrás. En el Nihon Shoki, segundo libro más antiguo de Japón, y que data del siglo VII, ya se mencionan casos que respaldan esta costumbre, aunque por general solo estaba permitida a aquellos de jerarquía samurái. El alcance del katakyuchi se limitaba a los casos de asesinatos de familiares directos como un padre o un hermano mayor, pero no estaba permitido cuando se trataba de un descendiente como un hijo o la esposa. Además, rara vez se ejercía este derecho contra alguien que no fuera un familiar de sangre de la persona agraviada, por lo que si el asesino de tu padre había sido tu señor feudal, allí el katakyuchi te decía que no podían hacer nada. Para cometer la venganza, el familiar encargado debía anunciarlo a las autoridades y recibir su permiso, pues de hacerlo sin consentimiento podía ser juzgado como un asesino. Durante el duelo, la persona que había cometido el primer asesinato tenía el derecho a defenderse, pero si moría su familia del nuevo muerto, no tenía permitido vengarse. Aunque casi siempre el katakyuchi era ejercido por samuráis, en ocasiones miembros de otras clases sociales lo aplicaban, incluso niños. Cuando un jefe de familia era asesinado, su hijo legítimo debía vengarlo,
o no podría heredar el apellido de su padre. Nos mantenemos en Asia, pero ahora hablaremos sobre uno de los imperios más grandes de la historia, los mongoles. El imperio mongol fue una de las grandes potencias militares y políticas de su tiempo. Y esto fue en parte a su fuerte caballería y a la disciplina y obediencia entre sus tropas y ciudadanos. Pero ese logro no fue obra de la casualidad, sino que formaba parte de un plan ideado por el mismísimo Khan de Keynes. Una mañana, el bueno de Genghis decidió establecer una ley que gobernaría la vida política, social y cultural de la nación. Este cuerpo de ley contendría obligaciones de todo tipo, algunas relacionadas con la guerra, como solo negociar con el enemigo cuando la derrota fuese total. Otras explicaban cómo debían tratar a los superiores. E incluso contenía leyes para proteger a las mujeres y evitar que fueran secuestradas y obligadas a casarse con hombres de otras tribus. Una práctica que, al parecer, estaba muy extendida por aquellos tiempos. Este código legal fue conocido como Yasa, y al mismo tiempo que era de estricto cumplimiento también era, contradictoriamente, un archivo clasificado como supersecreto. Sí, como lo oyes, la lectura de la Yasa era un privilegio reservado exclusivamente para los Keynes y algunos consejeros cercanos. ¿Y los pobres ciudadanos que debían cumplirlo? Pues se enteraban de su contenido de manera oral. Y más le valía enterarse, porque si eras un mongol con complejo de vaquero y tomabas prestado un caballo o un buey con la intención de no devolverlo, el sheriff mongol te mataría, partiéndote en dos mitades. Por otra parte, los mongoles no fueron el único imperio que durante la Edad Media gestionó los conflictos entre sus ciudadanos basándose en un cuerpo de ley. Esta práctica también fue común entre los bizantinos, cuyo emperador Justiniano creó en el 528 después de Cristo un código que llevaría su nombre, con el que buscaba aclarar y actualizar las antiguas leyes que regían el imperio, erradicar las incoherencias y, sobre todo, agilizar los procesos legales, pues en Bizancio, como en muchos lugares en la actualidad, la burocracia también era una máquina gigantesca. En aquellos tiempos, muchos casos se presentaban ante las autoridades romanas por malentendidos o interpretaciones incorrectas de las leyes. Además, los acusados de delitos muy importantes tenían la oportunidad de apelar a César para que él juzgara sus causas. Todo parece indicar que Justiniano I tenía mejores cosas que hacer, como reconquistar territorios, así que le entregó a una comisión de juristas presidida por Triboniano la tarea de evaluar qué leyes romanas debían desecharse por obsoletas y cuáles debían mantenerse o sufrir modificaciones. El objetivo detrás de este enorme proyecto era establecer una legislación más clara, pero claro, no lo tenían los encargados de la misión cuando la aceptaron, pues para completarla debieron revisar al detalle más de 2.000 libros y 3 millones de líneas de texto legal. Todo eso sin poder utilizar ChatGPT. El código de Justiniano abarcaba todos los aspectos de la vida y la sociedad del Imperio bizantino, desde los poderes del emperador, los deberes de los funcionarios, hasta las leyes que regulaban los impuestos y las herencias. Además, las cuestiones eclesiásticas adquirieron una mayor relevancia de acuerdo a este cuerpo de ley, pues la Iglesia ya comenzaba a ser una institución clave dentro de la sociedad medieval. Y no tardó en adquirir la potestad de mediar, acusar o incluso establecer sentencias que en la actualidad consideraríamos bastante injustas. La Iglesia en el medioevo poseía un poder jurídico enorme. No solo eran capaces de multar, condenar, excomulgar o enjuiciar a los clérigos, sino también a personas laicas, pues su poder e influencia trascendía el plano espiritual y se concretaba en la sociedad mediante escuelas, hospitales y hasta tierras que formaban parte de su propiedad. Para la Edad Media el cristianismo ya poseía su propio sistema legal, el cual era conocido como derecho canónico. Este se basaba en la Biblia, los escritos de los padres de la Iglesia, los acuerdos de los concilios y los decretos papales. En el año 1140, un monje jurista llamado Graciano inició la redacción de una obra monumental que buscaba conciliar las normas canónicas que existían en la Iglesia, muchas de las cuales se contradecían unas con otras. El trabajo le tomó su tiempo,
pero para 1142 ya había terminado la obra y solo le quedaba darle promoción en las redes sociales de la época, o sea, el boca a boca. La autoridad de los textos recogidos en el Decreto de Graciano y su alta utilidad práctica provocaron que cada vez se acudiera más a él, con el objetivo de discernir sobre cuestiones de derecho canónico. Y es que, hasta el momento de su publicación, existía una mezcla poco clara de jurisdicciones civiles y la eclesiástico. La labor de Graciano fue fundamental para definir hasta dónde llegaban los poderes civiles y los de la Iglesia, y qué caso debían juzgar cada uno. La influencia de Graciano y su obra fue tan grande, que hasta le hizo merecedor de un lugar en el paraíso, pero no en ese que imaginas, donde seguro se encuentra también, sino en el libro del poeta italiano Dante Alighieri, quien le rinde honores como uno de los doctores de la Iglesia, reconociendo la trascendencia de su labor. Abades, obispos y jueces nombrados por el mismísimo Papa usaban el decreto de Graciano y sus posteriores actualizaciones. Estos podían ofrecer asilo temporal a personas acusadas de distintos crímenes para evitar que la contraparte acusadora pudiera ejercer de verdugo contra ellos, aunque el derecho canónico era usado sobre todo para juzgar temas relacionados con el clero, la moral, los juramentos y hasta los matrimonios. En aquellos tiempos medievales no existían los shows del aura o caso cerrado, por lo que eran los sacerdotes los encargados de solucionar las disputas civiles y familiares. Como sucedió en el escandaloso proceso de divorcio del rey Enrique VIII de Inglaterra. Este monarca inglés deseaba tener un hijo varón legítimo, cosa que no había conseguido, aunque ilegítimo ya tenía al menos uno. El problema estaba en que se había enamorado de Ana Bolena, por lo que ya no quería seguir viviendo con su esposa Catalina, pero para divorciarse y casarse nuevamente, pues debía obtener el permiso de divorcio por parte del Papa, quien tenía que declarar nulo el matrimonio. En este proceso, como muchas otras veces durante la Edad Media, intervinieron múltiples jugadores en un ajedrez político enorme. El Papa Clemente VII se sentía presionado, muy presionado por el gobernante español Carlos V, pariente de la esposa de la que querían deshacerse, mientras Enrique no cedía en su empeño de separarse para volver a contraer nupcias. Con este motivo, enviaba constantemente emisarios a Roma a reunirse con el sumo pontífice. Entonces comenzaron los bulos y los rumores. Que si Catalina, que había estado casada anteriormente pero sin llegar a consumar, ya había tenido relaciones con su primer esposo, y esto daba la razón a los ingleses. El asunto comenzó a demorarse hasta el punto que un Enrique VIII desesperado decidió retirar a varios clérigos de sus cargos políticos en Inglaterra y romper con la Iglesia católica, fundando una nueva iglesia, la anglicana, de la cual él sería la máxima autoridad. De esta forma, consiguió divorciarse de Catalina y de otras 4 mujeres más, incluida la pobre Ana Bolena, a la cual acusó de adulterio, incesto y de haber utilizado artes de bruja para casarse con él. En fin, escándalo tras escándalo, pero ninguno como el que veremos a continuación. Y es que, sin duda alguna, el caso más famoso en el que participó el sistema legal de la Iglesia durante la Edad Media ocurrió hacia finales de este periodo histórico, cuando se vio envuelta en un complejo duelo entre franceses e ingleses. Y no hablamos del Mundial de Fútbol, sino de una compleja telaraña política que llevó a la hoguera a Juana de Arco. Esta joven campesina declaró haber tenido visiones de nada más y nada menos que del Arcángel Miguel, Santa Margarita y Catalina de Alejandría, quienes le habían dado instrucciones de ayudar a Carlos VII a ser coronado rey y liberar de una vez a Francia de la dominación inglesa. Al principio, fue recibida con escepticismo. Incluso fue sometida a una investigación por parte del propio príncipe de Francia, en la que se determinó que era una chica de vida irreprochable y una buena cristiana, poseedora de virtudes como la humildad, la honestidad y la sencillez. Juana predijo la victoria en Orleans y desde entonces se convirtió en un símbolo de la lucha francesa, siempre portando su estandarte en los campos de batalla. Su fervor católico la llevó a amenazar a la Iglesia husita de Bohemia, a la que catalogó de hereje.
Sin embargo, ninguno de estos actos impidió que el 23 de mayo de 1430 fuese capturada por sus enemigos y entregada a los ingleses. Unos meses después, el 9 de enero de 1431, fue juzgada por un tribunal inglés, eclesiástico, que la acusaba de los delitos de herejía y travestismo por usar ropas y armaduras de hombres para protegerse durante las batallas. El juicio no estuvo exento de polémica, pues en más de una ocasión se violaron los derechos de Juana, a quien se le privó de un asesor legal en todo momento. A pesar del temple que demostró la joven, no pudo evitar ser condenada a la hoguera el 30 de mayo de 1431. Y, a pesar de haber sido excomulgada como uno de los castigos, se le permitió recibir los sacramentos. Cuenta Internet que sus últimas palabras fueron: «Calor el que hace en Córdoba». Otra de las prácticas comunes por la Iglesia fueron las ordalías, que no eran otra cosa que un procedimiento probatorio que se realizaba al acusado buscando que Dios revelara su culpabilidad o inocencia. Los acusados eran sometidos a pruebas físicas terribles, como caminar sobre brasas ardiendo o sostener trozos de metal al rojo vivo. Luego, recibían atención médica durante 3 días. Si las heridas cicatrizaban bien, eran considerados inocentes, pero si al momento de desvendarlas no habían sanado o se encontraban infectadas, pues era momento de llamar a un sacerdote para confesarse. Las ordalías llegaron a ser una práctica muy común en Europa occidental, sobre todo en las naciones germánicas y anglosajones, donde eran usadas para juzgar a toda clase de personas, aunque con los nobles y miembros del clero se prefería utilizar variantes menos extremas. Entre estos grupos era muy popular el pan y el queso. Y no hablamos de un tentempié antes de la comida, sino de una ordalía con todas las de la ley. Antes de someter al acusado, primero se tomaba un trozo de pan y otro de queso, los cuales eran bendecidos por alguna autoridad religiosa. Una vez hecho esto, el sospechoso debía comerse estos alimentos. Pero había que tener mucho cuidado de no atragantarse, porque entonces el pan y el queso podían convertirse en tu última cena. Una de las razones por la que las ordalías fueron tan populares era su alto poder de disuasión psicológica, pues muchos acusados confesaban sus crímenes antes de tener que someterse al agua hirviendo, las brasas o los pedazos de metal encendidos. No obstante, muchas veces este procedimiento resultaba manipulado, pues en ocasiones las injusticias eran tan evidentes que los propios jueces o sacerdotes manipulaban los resultados para evitar un castigo desmedido. Y es que lo poco fiable que resultaba este ejercicio fue uno de los motivos que llevó al Papa Inocencio III a prohibirle a los sacerdotes cristianos participar en esta clase de actos, lo que supuso un golpe duro para el sistema judicial de la época, pues para llevar a cabo una ordalía era imprescindible que un cura realizara los ritos y bendiciones adecuadas. Esta fascinante forma de definir la sentencia se consideraba una prueba irrefutable y se sostenía en la creencia de que Dios protegería la integridad del inocente, mientras que el culpable sería herido. Gracias a Dios que poco a poco fueron reemplazadas por sistemas más racionales como el testimonio de testigos, el jurado o los juicios escritos. El cristianismo no fue la única religión que tuvo una incidencia directa sobre la resolución de asuntos en la Edad Media, pues el Islam también otorgaba poderes y funciones a personas para que mediaran en los conflictos. En Al-Ándalus, los soberanos musulmanes tenían la facultad de nombrar cadíes, que no eran otra cosa que jueces y magistrados que reparían las resoluciones jurídicas, atendiendo siempre con las leyes del derecho musulmán, el cual estaba basado en el Corán y la Sunna. Un cadí debía ser el máximo ejemplo de moral y buenas costumbres, una persona íntegra e intachable. También debía poseer amplios conocimientos sobre el derecho y el Corán, ya que el Islam no hace distinción entre leyes civiles y religiosas, por lo que ellos debían mediar y decidir en cualquier asunto que involucrara a un musulmán. Al igual que sus pares cristianos, los cadíes mediaban en temas relacionados con los matrimonios, divorcios, partición de bienes, herencias, tierras, inmuebles y muchos otros asuntos. Además, debían proteger a las viudas y a los huérfanos haciéndose cargo muchas veces de sus bienes.
Para resolver este tipo de cuestiones solían ejercer sus funciones en lugares públicos como las mezquitas, aunque en diferentes regiones existían espacios específicos para esta práctica, como la conocida Puerta de la Justicia, en la Granada nazarí. Pero los cadíes no trabajaban solos, sino que eran asistidos por 2 o 3 ulemas que lo acompañaban para aconsejarlo permanentemente por escrito. Estos informes debían ser archivados. Los cadíes alcanzaron un prestigio enorme dentro de la población, pues muchas veces eran los únicos que se atrevían a defenderlos de los agravios de los gobernantes. Al mismo tiempo, su autoridad era tan alta que muy pocos soberanos se atrevían a desafiarlos o contradecir sus sentencias. Su posición jerárquica era tan elevada que los califas no se atrevían a despedirlos de su cargo, sino que eran los propios cadíes quienes renunciaban a su puesto. Ahora, es posible que todos hayamos escuchado y hasta usado la expresión «corre por tu vida». Pero en la Edad Media era muy común que alguien te dijera «pelea por tu vida». Y es que la forma de ordalía más famosa durante el medioevo fue el juicio por combate. Algo así como un UFC o velada del año extremo, en el que el perdedor sería condenado y el vencedor era declarado justo e inocente, pues el bueno de Diosito le había otorgado la victoria. Los juicios por combate fueron muy comunes en el Sacro Imperio Germánico entre los siglos IX y XIV, aunque también se practicaron en Francia e Inglaterra. Sin embargo, el más famoso de todos los tiempos ocurrió en Desembarco del Rey, cuando Oberyn Martell y Ser Gregor Clegane, más conocido como La Montaña, se enfrentaron para definir el destino de Tyrion Lannister. Pero, aunque en Juego de Tronos estos duelos a muerte lucen espectaculares, en la vida real bastaba con que uno de los contrincantes se rindiese para declarar la sentencia. Lamento decepcionarlos más que el final de la serie. Y es que este tipo de juicios estaban regulados por varios códigos legales germánicos y en los combates no peleaban el acusador y el acusado, sino sus representantes. Por otro lado, los nobles sentían mucha afición a resolver sus rencillas por esta vía, pues mientras los ciudadanos comunes estaban obligados por ley a acudir a magistrados a efectuar sus denuncias, un miembro de la nobleza tenía el derecho de retar a otro sin que mediara un representante legal. Los ingleses tenían bien definido cuándo se debía celebrar un juicio por combate. Si el acusado era descubierto infraganti, no podía solicitar este tipo de trato. De igual forma, si el acusador era una mujer, un menor de edad, una persona mayor de 60 años o un discapacitado, se rechazaba por completo esta opción y el caso debía ser analizado por un jurado. Eso sí, de llegar a celebrarse, se efectuaría en el salón de un juzgado. Y si el presunto criminal perdía, era colgado en el acto. Ahora, quizás los juicios por combate de Juego de Tronos sean un poco diferentes a como sucedieron en realidad, pero no significa que no hayamos visto esta forma de resolver los conflictos en el cine. Bueno, aunque por el rendimiento en taquilla que tuvo El último duelo, es probable que no la hayas visto. Y es que la película dirigida por Ridley Scott nos cuenta la historia del último de estos procesos celebrados en Francia, el cual involucró a los caballeros Jean de Carrouge y Jacques Legris. Legris fue acusado de abusar sexualmente de la esposa de su vecino Carrouge, quien no dudó en solicitar un juicio por combate al mismísimo rey, pero este decidió no complacer al público que exigía sangre y violencia, sino realizar una vista completa a los testigos y sus declaraciones, para de esta forma llegar a un dictamen. En caso de no ser posible, se celebraría el juicio por combate. Todas las figuras involucradas en el caso fueron llamadas a declarar durante el juicio. Incluso, el escudero de Legris y algunos de sus sirvientes fueron sometidos a torturas para comprobar que sus declaraciones eran ciertas, algo que era costumbre que se hiciera con los testigos de origen humilde. La audiencia se celebró durante varios meses sin conseguir definir la culpabilidad del acusado, que constantemente defendía su inocencia, declarando que todo eran invenciones de Jean de Carrouge. Pero, a medida que el proceso avanzaba, el testimonio de Legris sufrió varios golpes, hasta perder toda la credibilidad que poseía. Las incesantes acusaciones de la esposa de Carrouge y la detención, también por violación,
de uno de los hombres que habían respaldado su coartada, terminaron por afectarlo ante el Parlamento. Finalmente, el juicio por combate se celebró y el desenlace resultó fatal para Legris, cuya inocencia o culpabilidad no quedaron del todo probadas ante los ojos de los historiadores que han estudiado el caso con el pasar de los años. Otro aspecto a tener en cuenta sobre la Edad Media es que en estas todavía no existían las terapias de pareja, pero sí la posibilidad de resolver las disputas maritales con un juicio por combate. Al menos así lo demuestran algunos manuscritos ilustrados de la época. Sin embargo, las peleas entre hombres y mujeres estaban sujetas a reglas diferentes que las que regían el comportamiento de las batallas entre hombres. En primer lugar, se buscaba que la pelea fuese lo más pareja posible en todo momento. Por esta razón, el combate ocurría dentro de un círculo, con el hombre introducido en una zanja hasta la cintura y con una de sus manos atada a la espalda. Mientras, su esposa tendría total libertad de movimientos en la superficie. ¿Las armas? Pues adelantándose varios siglos a esas mujeres que lanzan objetos a los esposos, la dama estaría armada con 3 piedras y su marido intentaría golpearla con palos de madera. De acuerdo con Hans Talhofer, uno de los grandes profesores de esgrima medieval, el hombre debía vestir un traje ajustado con capucha. Imaginamos que para defenderse de las pedradas, y su esposa llevaría una camisa larga especial con una manga alargada y cerrada donde portaría la piedra. Estos combates resultaban auténticos espectáculos, y aunque parecen sacados de la ficción, hay registros de al menos uno, ocurrido en el siglo XIII en Berna, actual Suiza, donde una vez más las féminas demostraron su poder cuando la esposa resultó vencedora en el ring contra su marido. Con el paso del tiempo, los juicios por combate quedaron abolidos, dando lugar a los duelos, los que también resultaron prohibidos cuando comenzaron a disponerse de otras maneras menos violentas para solucionar los conflictos. Así que, recuerda, la próxima vez que te culpen de algo que no hiciste, o alguien ofenda tu honor y pienses que es injusto contigo, recuerda que siempre tienes la oportunidad de exigir un juicio por combate. Esperemos que los dioses estén de tu lado.